Sí. Bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende el horario. Aquí en España son pasadas las 6:30. Vamos a tener nuestra sesión de este lunes, este primer lunes de junio. Una de las cosas que quería comentarles a ustedes es que en muchas ramas de aquí de España, no sé, en América Latina, pero supongo que también algo parecido, dejan de tener actividades, ¿no? Porque se toman unas vacaciones. Aquí creo que la de Bilbao va a estar creo que hasta septiembre o octubre, no estoy muy seguro. El programa que tenemos vamos a seguir nosotros los lunes, lleguen los que lleguen. Entendemos que varios se van a ir de vacaciones porque ya ahora sí se pueden, ya están empezando aquí a bajar bastante la pandemia y ya mucha gente está planeando salir de vacaciones y ya hay mucho más movimiento en España. Incluso México deja entrar sin ningún requisito, no pide nada. También Costa Rica, lo mismo. Entonces se está abriendo más la actividad. Puede que disminuyan algunas de las personas que nos acompañan en el estudio, pero para lo que nos quedamos y todos los que quieran conectarse en algunos otros lugares, es la ventaja de estar por Zoom, pues vamos a tener nuestro estudio cada lunes sin detenernos, ¿no? Bueno, no tengo planeado suspender ninguna fecha, incluso me voy de viaje. Vale. Bien, ya saben, vamos a entrar a nuestra dedicación de esta tarde, el estudio, como siempre que hacemos. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Y esta es la dedicación de la señora Radha Gurnier, que siempre también repetimos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza, la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. La invocación Upanishads. Oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, aquí tenemos nuevamente el recordatorio a donde solicitar el mail para solicitar información de la actividad en España, actividades virtuales ste@gmail.com para aquellos que deseen solicitar información. Casi todas las conferencias que se están haciendo los domingos, más bien todas, esas entran al canal de YouTube de la Federación Teosófica Interamericana. Les informamos por los que quieran verlas. Bien, vamos a empezar con los últimos materiales que habíamos dejado. Una de las
tres declaraciones importantes después de las tres proposiciones fundamentales que recomendaba Joe Mills. Estamos viendo la tercera. Ya vimos la semana anterior la primera y la segunda con algunos comentarios. Nos quedamos hasta esta sin empezarla. Dice, el universo es la manifestación periódica de esa esencia absoluta y desconocida. El universo es la manifestación periódica de esa esencia absoluta y desconocida. O sea, esa esencia de esa seidad que está rodeando todo, este universo es la manifestación de ella periódicamente. Un largo Manvantara se emana, es irradiado de la esencia este universo, y cuando se termina el Mahapralaya se regresa todo a la esencia a través del Logos inmanifestado y vuelve todo a la oscuridad. Si nosotros entendemos esto, comprenderemos que todo este cosmos es la emanación de la esencia. Y si esta manifestación de la esencia es este cosmos y nosotros estamos dentro de él, ¿qué somos en esencia? Ella, la seidad, podemos decirlo así. Llamar la esencia es, sin embargo, pecar contra el espíritu mismo de la filosofía. Probablemente no es fácil utilizar un término para ese aspecto. Por eso HPV la enmarcó dentro del denominador de la seidad. Aquello, le dicen varios, ¿sí? Porque aunque el nombre pueda ser derivación de, en este caso, del verbo ese, ser, no obstante no puede identificarse con un ser de ninguna especie concebible por la humanidad inteligente, porque todo ser es finito, tiene principio y tiene fin. Entonces, no nos queda otra que mantener esa, vamos a decir, ese término aquí, porque es lo que menciona el extracto de la doctrina secreta. Todos han de tener en la guía de estudio la hoja y el párrafo donde está sacada esta declaración de HPV. Entonces, este universo es manifestación de la seidad o de la esencia absoluta. Si yo soy parte de este universo, o sea, yo he nacido en este universo, en este plano y todos los planos y todo el cosmos, tanto material como sutil, emanan de esa esencia o de esa seidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo esa naturaleza de la esencia. O sea, mi naturaleza es divina, si queremos llamarlo así. Por eso cuando el Maestro Jesús dice, vosotros sois el templo del Dios vivo, está hablando de esa esencia, de esa seidad, de esa divinidad de nosotros, pero no una divinidad finita, porque no se le puede poner el término de ser, dado que todos los seres tienen principio y fin, y aquello no tiene principio ni fin. Descríbese mejor aquello, y aquí lo pone con la palabra en mayúscula, como no siendo espíritu ni materia, sino ambas cosas a la vez. Y ahí viene otra vez el tema de nuestro diagrama. Esta seidad, cuando se irradia y se forma el primer logos, que está aquí, el primer logos se manifiesta en el segundo, emana el segundo y es espíritu por arriba y materia por abajo. Pero el espíritu y la materia, tarde o temprano, cuando el universo se recoja, van a volver al primer logos manifestado, y este se va a sumergir nuevamente junto con la materia primordial en la seidad. Entonces, es espíritu y es materia, pero no es ninguna de las dos en esencia. Contiene las dos, pero ella no puede ser nada de eso porque todo eso es ya finito, pertenece al universo finito. Este concepto espero que lo podamos comprender. Para Brahman, término que ya conocen, que es el término
similar a la aceidad. Y Mula Prakriti, la materia primordial, que es el velo de la aceidad. Recuerden que la aceidad irradia a Mula Prakriti como un velo. Es una vibración de ella misma para cubrirse ante el universo que se van a manifestar. Por eso espíritu y materia son lo mismo. Ya se dice que la materia es espíritu que vibra a una densidad mayor, como el agua cuando tiene los diferentes estados de sólido, líquido y gaseoso. Para Brahman y Mula Prakriti son uno en la realidad, si bien dos en el concepto universal del manifestado. Aquí en este universo manifestado lo vemos como espíritu y materia separado. Pero en la unidad, en el logos y manifestado son uno, y en esencia son y no son. La seidad contiene todo y no contiene nada. Y ese es el concepto más complejo que nos cuesta a los seres humanos comprender. Hasta que el concepto de logos uno, la primera manifestación, el inmanifestado, al cual, como demuestra el sabio autor de las notas acerca del Bhagavad Gita, aquello aparece dentro del punto de vista objetivo, ¿sí? O sea, la seidad aparece aparentemente, objetivamente, a través del primer logos, como Mula Prakriti, y no como para Brahman, como su velo, y no como la realidad una oculta tras del mismo, el cual es incondicionada y absoluta. O sea, este comentario de las notas del Bhagavad Gita las da Shubha Rao, ojalá lo pudieran consultar. Dice, aquello, o la seidad, aquí yo la pongo a través de la oscuridad de este diagrama, aparece desde el punto de vista objetivo como Mula Prakriti. Imagínense que este gas blanco es Mula Prakriti. La misma seidad vibrando de forma densa bajo lo que llamaríamos la materia primordial. Y no como para Brahman. Aquí ya no es para Brahman, aunque está contenido, ¿no? Como su velo. Esto es un velo que oculta la oscuridad que está atrás de ella, que es la verdadera seidad. O sea, la realidad oculta está tras de todo, lo que es verdaderamente real, la seidad. Y este velo que ven brillante de luz es Mula Prakriti, la materia primordial, la primera manifestación de la vibración de la seidad un poco más densa. En el centro está el logos inmanifestado. A él no le es posible ser consciente de la seidad porque Mula Prakriti actúa como un velo y le impide. Aunque aquí se ve fusionado el primer logos o logos manifestado. Cuarto, el universo con cada una de las cosas que contiene es llamado Maya, porque todo en él es temporal, desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta el sol, comparado, por supuesto, con la eterna inmutabilidad del uno y con la inmutabilidad de aquel principio, el universo, con sus formas efímeras, en cambio perpetuo. No debe ser necesariamente para la inteligencia de un filósofo más que un fuego fatuo. Esto a la mayor parte de nosotros nos cuesta. En realidad, aquí está diciendo que este universo es una ilusión, una gran ilusión. Los hindúes le llaman Maya. Dice, porque todo en él es temporal, porque en este universo todo está cambiando, nada es permanente, nada es fijo, ni los dioses más elevados o jerarquías divinas son eternas. Tarde o temprano, todo será absorbido en la seidad cuando llegue el momento. Para estar en ese estado, la famosa noche de Brahma, que dura tanto como el día de Brahma, o sea, como una manifestación de este cosmos. Por supuesto, dice, comparado con la eterna inmutabilidad del uno, del primer logos, y con la inimutabilidad de aquel principio, el universo, ¿sí? O sea, si el primer logos es inmutable, pues la seidad es más inmutable que el primer logos.
No debe ser necesariamente para la inteligencia de un filósofo más que un fuego fatuo. Debería ser para nosotros este universo eso. El tema está en que estamos identificados. Estamos ahorita en el plano físico. La materia con que está hecho el traje que tenemos es de este plano, la materia física. Los demás principios de la constitución de nuestra estructura están vamos a ir, elaborados de los diferentes niveles de conciencia de este plano, desde este más plano sutil, material denso, hasta los planos más sutiles, pasando por el vital, el doble etérico, el cuerpo de las pasiones, kama, la mente concreta, la mente abstracta, el alma, buddhi, y después atma, lo más elevado, entre comillas, en nuestra constitución. Todos van de lo más denso a lo más sutil, y de ella va de lo más sutil a lo más denso. Pero en realidad, si estamos hablando que el espíritu y la materia son uno, ¿qué quiere decir? Que atma y el cuerpo físico son ¿qué? Lo mismo, solamente que el cuerpo físico vibra a una densidad mayor, espíritu con mayor densidad, y Atma, lo más sutil, el reflejo de la seidad, vibra a esa frecuencia súper, súper elevada. En otras palabras, todo lo que somos, como, no solamente como individuos, sino todo lo que nos rodea, es la seidad, es su manifestación. Cuarto, y este es un comentario de Joy Mills. Este concepto nos introduce a uno de los misterios más grandes de la filosofía esotérica, la naturaleza efímera de toda la existencia. O sea, toda la existencia es efímera, por más que querramos. Nosotros pensamos que 90 años es mucho tiempo. Pues no, nada, no es nada comparado con lo que dura, vamos a decirle, los continentes, o lo que dura el planeta, después lo que dura el sistema solar. O sea, somos una insignificancia. Como una hormiga que puede vivir 2 o 3 semanas y que para ella nosotros somos inmortales, para nosotros que vivimos 90 años, 100 años, vamos a llamarlo ahora, comparado con algunas jerarquías de este cosmos elevados, pues somos como una hormiga que vive poco comparada con los miles de años que pueden vivir. Es solamente la proporción, ¿sí?, de los estados de conciencia. Desafortunadamente mal interpretada muy a menudo, porque Maya es no tanto una ilusión, según nuestra comprensión común de esta palabra, sino un paso medido de la manifestación. La palabra raíz aquí es ma, que significa medir. Maya significa medir. Es interesante la palabra, ¿sí? Medir. Pues todo lo que utilizamos se puede medir, si podemos llamarlo así. Si no medirlos con un sistema, sí medirlos en proporción, ¿no? Yo puedo sentir, hablando de emociones, de alguna manera puedo diferenciar entre cariño, entre afecto, cariño y amor. No me digan que no se puede. O sea, ¿puedo medir de alguna manera ese sentimiento? Pues sí. Quizá no puedo hacerlo como cuando mido el tamaño de una mesa, pero sí puedo medir la sensación, la capacidad de sentir por algo o por alguien. Y así todo lo que ustedes imaginan en este plano en donde estamos inmersos de esta gran ilusión. Ya decía Calderón de la Barca, estamos en un sueño. Un sueño cada vez está en otro sueño más real y es en otro más real, y así según los estados de conciencia o planos de manifestación. Como señala HPB, el universo es solo suficientemente real para los seres conscientes que hay en él. O sea, es real para nosotros por lo que hay aparentemente. Somos conscientes. O sea, ¿ustedes creen que este universo sea real para un animal que no es consciente de sí mismo? Por ejemplo, no sé, un pájaro. Dice, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que hay en él. O sea, el pájaro tiene cierta conciencia, pero no es suficiente. Pero ese es el universo, esa es con esa capacidad que tiene ese pájaro o un gato o un perro,
para ellos ser real suficientemente para ellos a ese nivel, como para nosotros al nivel que tenemos. Si fuéramos seres desarrollados o iluminados, tendríamos otro estado de conciencia que nos permitiría ver cosas y percibir cosas que no percibimos actualmente. Dice, porque la ilusión de aquel que es en sí mismo una ilusión difiere en cada plano de conciencia, por supuesto. En este plano la ilusión es la que conocemos y creemos que es lo único que hay. Pues no, esto es un reflejo de otra estado de conciencia más superior y de otro más superior, y así se va perdiendo en escala de lo superior, de lo macro a lo micro. Vuelvo a repetir, la conciencia es la percepción medida de la sustancia principio única, y cuando cesa la medida, la conciencia se dirige hacia lo absoluto inconmensurable, transformándose en no conciencia, el estado descrito bellamente en la primera estancia y en los comentarios posteriores. Esta declaración es muy importante. Dice, la conciencia es la percepción medida de la sustancia principio única. O sea, en nosotros hay conciencia o tenemos conciencia porque percibimos objetos en variedad de sus manifestaciones, desde las más sutiles hasta los más complejos, más densos, ¿no? Yo soy consciente de otra persona. Eso es, de alguna manera, es la sustancia principio única manifestada a través de personas, de animales, de objetos, de cosas. También soy consciente de lo que siento, ¿no? Porque finalmente es sustancia más sutil. Soy consciente de los pensamientos que tengo porque los observo. Y así vamos dando cuenta que la conciencia es la percepción medida de la sustancia principio única, y cuando cesa la medida, la conciencia se dirige hacia lo absoluto, inconmensurable, transformándose en no conciencia cuando vuelve a la fuente, el estado descrito bellamente en la primera estanza y en los comentarios posteriores. A ver, vamos a poner este ejemplo. Ustedes y yo somos conscientes del mundo que nos rodea, de la sustancia principio manifestada a través de sus familiares, de su casa, de su trabajo, de los problemas que tienen emocionales, de los pensamientos que tienen, ¿no? de esos estados de aparente felicidad o placer. De eso somos conscientes. Bueno, todo eso es manifestación de la sustancia principio única, que de alguna manera es la seidad, vibrando de una manera más densa. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos, dice acá, cuando cesamos de ser conscientes de esto? ¿Qué ocurre? Aquí ya habla de que volvemos a la fuente. Pues está hablando de todo un ciclo, ¿no? Porque aún después de los estados de muerte, cuando morimos, hay de alguna manera la conciencia se mantiene del otro lado, por lo menos cuando despertamos y estamos en el plano astral, después en el claro mental, ¿no? En el de Bachán, y volvemos. Mientras este ciclo de vida y muerte se esté moviendo con nuestras experiencias en la vida y con nuestras experiencias del otro lado, la conciencia es continua. Fijan, eso lo dicen los tibetanos en el Bardo Todol, ¿sí? Se interrumpe en ese momento de la muerte para el término de humanos comunes que somos, porque perdemos la conciencia aparentemente en el momento de morir y en el momento de despertar del otro lado. Ese espacio es el mismo que se pierde cuando nos vamos a dormir. Es un estado de inconsciencia, que en realidad no es inconsciente, es que no tenemos habilitada la habilidad para poder ser conscientes de ese espacio. Si lo fuéramos, no habría muerte en sí para nosotros, porque no habría corte. Para un ser superior, para un ser desarrollado, no hay corte en su vida. Todo tiempo es consciente, porque cuando se va a los planos sutiles, sigue siendo consciente como estaba aquí. Es la gran diferencia. Nosotros no. Al estar aferrados al traje, y el traje tiene limitaciones, por lo menos el hombre común, no tiene despierto esas capacidades para percibir esos estados más profundos. Cuando viene la muerte se corta aparentemente el elemento vida con esa oscuridad temporal inconsciente. Dura poco, más o menos. Y después despertamos, ¿no? Recobramos la conciencia del otro lado, sea junto al cadáver,
en Nigeria, estamos junto al cuerpo que lo están embalsamando, lo están cuidando y estamos observando. En ese momento volvemos a recuperar la conciencia. En realidad nunca la perdimos, solamente que no fuimos conscientes del espacio de oscuridad entre el momento de morir y el momento de recuperarla. Lo mismo pasa cuando vamos a dormir. ¿Quién de ustedes es consciente cuando pasa de los estados de vigilia al sueño? Cuestiónense. Si lo son, tienen un avance, porque esa oscuridad, le llaman los tibetanos, tienen un nombre en el Bardo Todol, ¿sí? Son conscientes de la luz primordial, creo que llama luz primordial, algo así. Entonces, vuelvo a repetir esta parte que es muy interesante. La conciencia es la percepción medida de la sustancia principio única. Y cuando cesa la medida, o sea, cuando cesa la vibración de esa sustancia en diferentes planos de manifestación, hasta el físico, hasta donde estamos, la conciencia se dirige hacia lo absoluto. Cuando ya no es necesario, entonces nuestra conciencia inconmensurable, ese estado descrito bellamente en la primera estancia y en los comentarios posteriores, volvemos a la fuente, la conciencia vuelve a la fuente, cuando este universo vuelve a ser absorbido por la seidad, si podemos decirlo así. Déjenme ver si lo abrimos o vemos este último. Vamos a abrirlo. Lo voy a abrir, Raquel, para que los que quieran hacer algún comentario. De acuerdo. Ya puede hacer comentarios, preguntas. ¿Estás primero, José Luis, por favor? Sí, solamente, bueno, hay varios puntos, pero me quedo con uno para no ocupar tiempo y dejar espacio a todos los demás que quieran hacer preguntas. Yo simplemente quería compartir un comentario, Isaac, en relación a una cosa bueno, que hasta que conseguí entenderla en su momento, pues me llevó su tiempo, ¿verdad? Es lo que tú has leído en el cuarto punto que dice que, bueno, referente al universo, ¿no? Que es llamado Maya porque todo en él es temporal. A mí esto me parece muy interesante verlo como lo dice, ¿no? En el sentido de que es temporal. No es que no sea real. Eso. No es que no sea, porque más abajo dice, sin embargo, el universo es lo suficientemente real para los seres conscientes que en él residen. Es decir, es muy interesante la idea de que temporal y real no es lo mismo, así lo entiendo yo, sino que algo está sujeto al tiempo, aparece y desaparece, pero ese aparecer y desaparecer no quiere decir que no sea real. Es real porque lo ratifica de alguna manera en el punto de abajo, ¿no? Entonces, a mí me parece una idea muy interesante a considerar, ¿no? Simplemente esto. Sí, aunque se aclararía, porque todo en él es temporal, sí, desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta la del sol. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Es real para nosotros en este plano? Pues sí. Estamos hechos nuestros cuerpos físicos están hechos de la materia del plano físico y estamos nosotros viviendo dentro de ese círculo, entonces nos parece muy real, aunque sea una ilusión. Y lo viene a ser una ilusión cuando nos vamos al otro lado, nos damos cuenta que era más real, es más real los planos sutiles que este. Pero el estado de conciencia que tenemos nos tiene agarrados a este plano. Y si negamos que hay algo más, pues peor. Sí. Muy bien, gracias, José. Y simplemente apuntar, brevemente, sí, porque esa idea sería interesante conectarla con la anterior cuando dice que todo en el universo es polaridad. Sí. Para Brahman y Mula Prakriti. Ajá. Desde la manifestación. O sea, también, bueno, es un poco, hay varios puntos ahí. Sí. Dice, para Brahman y Mula Prakriti son uno en realidad, si bien dos en el concepto universal manifestado. Ahí está. Ahí está. Ahí sí, está. Sí, sí. Sí, si tenemos en cuenta, todos estamos haciendo este estudio en cuenta de que el universo, todo el universo, se funde en el uno y que ese uno se divide en espíritu y materia, y después viene la mente, que es Mahat, y se forma el famoso triángulo, ¿no? Querrámoslo o no, ese triángulo está dentro de nuestra estructura. Por eso vemos el mundo con polaridades, ¿no? Entre luz y oscuridad, bien y mal, incluso al nivel más bajo de la estructura de la constitución del hombre, que es más bien la parte de la personalidad más material.
Pero a pesar de eso, si somos capaces de comprender que los dos aspectos son espíritu, uno más sutil y el otro más denso, ¿qué quiere decir? Que todo lo que vemos está conformado de la seidad, la luz y la oscuridad, ¿sí? Porque esta luz que tenemos física no es la luz esencial, es una manifestación de la dualidad. Muy bien, José Luis. A ver si hay alguien, otra pregunta de alguien. Si pudiera hacer un comentario con respecto a esto. Sí, José. Sí, José. Quizás por haber utilizado siempre la palabra de ilusión, pensamos que es imaginario, que no existe. Uh-huh. Sin embargo, si utilizamos la palabra apariencia, quizás nos ayude un poco más, aunque nos cuesta trabajo, desde luego, poder entender todo esto, ¿no? Y siempre este aspecto lo traigo porque había alguien que ya desencarnó, que decía que cómo iba a ser una ilusión si él se paraba frente a un tren y el tren lo mataba. Uh-huh. No es una ilusión, no, es una apariencia. Y quizás eso ayude a poder aceptar, no quiere decir que sea fácil en el estado en que estamos nosotros, poder apreciar estos conceptos. Sí, porque lo que pasa, José, es que en este plano hay ciertas reglas y leyes que funcionan para la materia, vamos a decir, la vibración de materia en este plano, ¿sí? Y si un tren pasa y te atropella y te mata, tú estás tú rompiendo con un principio que, vamos a decir, que coordina el plano material, como hay otros. La ley kármica es definitivamente universal y afecta a todos los planos, pero se manifiesta en diferentes niveles según la vibración de la energía, que sería espíritu y materia, ¿no? Vamos a llamarlo así. De ahí que sí, es real para nosotros mientras no salimos de ese estado de conciencia que nos tiene aprisionado, por eso la rueda de la vida del budismo, ¿no? En el momento en que empezamos a liberarnos, o sea, a desarrollar capacidades para percibir un poco más, nos damos cuenta que hay otros planos más sutiles, o sea, menos densos que este. Entonces empezamos nuestra conciencia a despegarse, a desapegarse de este plano y tener conciencia de otros aspectos. Entonces va a haber cambios para nosotros. Ya nos va a parecer esto relativo, temporal, ilusorio, como tú dices, ¿no? Bueno, temporalmente. Y cada vez más, por eso se dice que el gurú o el maestro avanzado, tanto en el disfrute como en la tristeza, él mantiene que un equilibrio, porque sabe que los dos son una ilusión en este plano. Claro. Difícil de alcanzar para nosotros, comunes estudiantes, pero sí se puede. Bien, después estaba primero Federica y después sigue el Filberto. Gracias. Isaac, apúntame, por favor, que es que yo no puedo, no tengo el acceso a... Sí, José, ahorita eres la tercera, José. Vale, gracias. Sí. A ver, Federica. Sí, muchas gracias, Isaac. Una pregunta. ¿Qué son los 7 primordiales? ¿Me podrías hablar de ello, por favor? Bueno, estamos viendo otros temas, pero bien, rápidamente, ¿no? Para no salir tanto del tema, Federica, sí, eso lo hemos tratado en otras sesiones, pero cuando esta seidad irradia el cosmos, emana primero a Mula Prakriti, su primera vibración, que es la materia primordial, y en ella está el primer logos, ¿no? El primer logos inmanifestado, de él emana el segundo logos, que es espíritu y materia. Y finalmente, Mahad, la mente, es el tercer logos, la mente cósmica, la mente universal. De esa mente emanan siete seres, si podemos llamarlos así, que le llamamos los 7 primordiales. De eso se emanan en cascada, en diferentes planos de manifestación, todas las jerarquías hasta llegar al ser humano. En la siguiente están los lipika, o lo que de alguna manera administran el karma, vamos a llamarlo así, o anota. Después están los manasaputras y los anishvatas, los que nos dieron la mente en el universo manifestado, en la segunda creación.
Después están otras jerarquías, que aquí le llamamos una serie de jerarquías, y hasta el final está el hombre. Nosotros estamos constituidos por muchas jerarquías, nos han creado varias jerarquías, y nuestra Constitución tiene todos los vehículos de todos estos principios, de todos los niveles de conciencia, ¿no? Entonces, los 7 primordiales son los primeros 7 seres que emanan de esa oscuridad, del logos, de ese triángulo primordial que emanó del logos y manifestado. Espero que te haya dicho algo que te aclare. Muchas gracias, Isaac. Sí, Gilberto, por favor. Sí, gracias. Sí, no, es que este tema es tan difícil que es hasta difícil preguntar y la pregunta casi que se me va. Pero yo me había quedado pensando cuando se hablaba de la realidad. Ajá. Y nos íbamos hacia la seidad, donde está la realidad, donde está todo y donde no hay nada. Yo Exacto. eso lo llamaría la realidad absoluta. Sí. Porque yo puedo hablar de mi propia realidad al pensar que la realidad es la experiencia de la conciencia. Cualquier cosa que mi conciencia experimente es una realidad. Entonces, Exacto. cuando nos vamos muy hacia atrás, hacia el pralaya, ¿verdad? Donde está potencialmente la manifestación del próximo universo, Sí. eso sería la realidad absoluta, Ajá. digo yo. Está bien tu cuestionamiento está bien elaborado. En realidad, a medida que esta seidad ha irradiado a Mula Prakriti, después la primer logos y al segundo, al tercero, y todo el universo, esto se llama el huevo del mundo, todo se va distanciando de lo sutil a lo más denso, pero en cada plano de manifestación que viven o están ahí miles de jerarquías, son conscientes de ese plano. O sea, nosotros somos conscientes de este plano mientras no superamos los límites que nos tienen, vamos a decir, aprisionados en estas reglas de juego del mundo material. Pero finalmente, si vamos creciendo y desarrollando nuestro potencial interior, nuestro potencial divino, vamos teniendo acceso a todo y finalmente volvemos a la fuente, incluso como alguna jerarquía, que ese es el fin de todos. Pero tu lógica es real. Esto es real, tan real como lo vemos y lo percibimos, pero no es tan real de acuerdo a la seidad. Ok. Vale. José, por favor. Isaac, yo con el tema, es el tema que han dicho ya los compañeros de Maya, ¿no? A mí me parece muy interesante porque no deja de ser, como bien indicas ahí, que es un gran misterio, ¿no? Entenderlo. Sí. Y creo que nos aferramos a la idea de que es ilusorio. Y es verdad que, como lo indicaban anteriormente, deberíamos entenderlo más como temporal o perecedero. ¿Pero por qué? Porque, según dicen, las ventajas de llegar a entender este misterio nos llevan a no aferrarnos, porque tendemos a queremos que las cosas se perpetúen. Y el hecho de que podamos entender lo que significa realmente Mayas nos lleva a entender o a vivir, a intentar vivir la impermanencia, el cambio, vivir el momento y sobre todo el tema de evolución. Pero la pregunta que te hago es, que me ha llamado mucho la atención, cómo el significado que le da Joy Mill a Maya. ¿Por qué dicen medir? Es que no llego a entenderlo. Mira, todo en este cosmos, todo lo que tú ves y percibes con tu conciencia, porque la conciencia solamente percibe lo que es medible, dice la declaración, ¿sí? O sea, medible significa que tiene un nacimiento, un desarrollo y un final. No sé si lo podamos ver así. Sí, sí. Todo lo que percibimos, minerales, plantas, animales, nosotros, el mismo cosmos, es medible, ¿no? Los hindúes miden la duración del sistema solar, ¿no? Va a tener una existencia de, no sé, eones de tiempo, ¿no? Los dioses viven también largos periodos, o sea, todo es medible, incluso la constitución de este boli o de este bolígrafo que vibra atómicamente la energía dentro de él para mantener los átomos cohesionada el material, ¿no? Si no se desintegra, hasta esa energía que está aquí es medible, si queremos verlo así. Quizá el término medir nos confunde, pero ¿qué quiere decir? Que todo
todo está transformándose, todo está moviendo, todo está desarrollándose de una posición a otra. Nace, se desarrolla, se manifiesta y desaparece. Aquí el punto interesante, que para que nosotros entendamos este cosmos y nuestro plano material, si la seidad lo es todo y no lo es, y es nada, o sea, que de acuerdo al sutra del diamante, creo, del corazón, ¿no? Ella lo contiene todo y no contiene nada. Entonces, esta dimensión de Maya contiene todo lo que vemos, pero a la vez no es nada, es la seidad. Si podemos comparar la declaración básica de la seidad, que es aquello, ¿no? Aquella oscuridad, aquel vacío, aquel espacio, ¿no? Que a su vez potencialmente contiene todo, porque de ahí emanó el cosmos. El cosmos apareció de la nada, aparentemente, de eso que está vacío, pero es que ese vacío es plenitud y es vacío. De ahí emanó el cosmos, ilusorio, pero es real para los que vivimos en él, porque somos participantes desde él, y si estamos dentro de él, todo nos va a parecer real si tenemos el grado de conciencia adecuado para entender las diferentes manifestaciones de los planos. Cuando este cosmos se recoja, pues desaparece la gran ilusión, porque lo verdadero es la seidad, lo único. Como está en nuestra esencia la seidad, porque todo es manifestación de ella, vamos a decir, es una irradiación de ella y vuelve, estamos nosotros dirigidos a poder entender la naturaleza tarde o temprano cuando volvamos a la fuente, si queremos verlo así. Es un punto de vista. Sí, sí. Gracias, Isaac. A ti, otra vez, José Luis. Sí, simplemente referente a esto, si me permites hacer un breve comentario. Sí. Cuando hicimos el trabajo de simbología y yo estuve hablando sobre las catedrales góticas, descubrí un comentario de Bernardo de Claraval que le preguntaban que qué era Dios en referencia a lo de las catedrales, ¿no? Y él decía, Dios es alto, ancho y largo. Es decir, si empleamos esas tres dimensiones, de alguna manera nos lleva a aquello que dice la doctrina secreta, que queda el espacio, lo que siempre es y será, ¿no? Entonces, es como una dimensión, es como una medida, es algo que está sujeto en determinadas dimensiones y que me parece que, bueno, es un tanto así abstracto, pero me parece que va un poco en esa dirección, ¿verdad? Sí, se puede prestar a varias cosas. Para muchos quizá el logos inmanifestado, el primer logos, la unidad, la que contiene todo, podrían llamársele Dios, porque todo ya está dentro del universo manifestado, ¿sí? Si quieren verlo así. Y sería más real ver al logos manifestado como Dios, si quieren verlo, que verlo a un Dios antropoformizado en nuestros planos materiales, ¿sí? Que hemos hecho los seres humanos, ¿sí? Que son jerarquías superiores a la humana, pero no tienen vamos a decir, no tienen esa concepción de ser la unidad de donde emana todo. Esa gran diferencia de los grados de concepción de Dios puede ayudarnos a comprender. Ahora, si, como dice Blavatsky, si usted le considera que aquello o la seidad quiere denominarle Dios, pues está usted más cerca de eso que es real, lo que se concibe como Dios. Es comentarte nomás eso. A ver, Domingo, por favor. Sí, está en el chat escrito, y de todas formas te lo digo, que para mí medir es tradicionalmente asignar un número a la cosa medida que estamos midiendo. Entonces esta idea de decir que una cosa es medible si tiene principio y que tiene fin, pues se me queda muy corta, aunque sí va en la línea. Claro, tendría que ampliar que todo que tiene principio y que tiene fin es medible, en consecuencia le puedo asignar un número. Si no se puede asignar un número, pues a mí me rompe ahora mismo los esquemas de lo que entiendo por medir. Sí, fíjate, Domingo, si tú analizas las jerarquías superiores, las más elevadas cerca de la fuente, finalmente son medibles entre comillas, aunque su sutilidad de materia es la más leve y tienen mucho espíritu,
es de alguna manera todo lo que está en este universo es medible. Por eso se habla de, lo dice creo que Platón, el lenguaje de las divinidades son los números, ¿sí? O sea, el número determina de alguna manera las características de la vida en todo este cosmos, matemáticamente hablando, ¿no? Pitágoras lo enseñó, insistió tanto en su declaración, ¿no? Nosotros somos un número, cada quien tiene su número, que es una vibración finalmente, ¿no? Una vibración de energía, que es medible, por eso tiene un número. O sea, si vamos repasando todos esos puntos que vienen a la doctrina oculta, vamos a llegar a entender por qué dice Blavatsky que Maya dice todo es temporal, desde la vida efímera de una mosca de fuego hasta el sol, comparado con la eterna inmutabilidad del uno y con la inmutabilidad de aquel principio, el universo con sus formas efímeras en cambio perpetuo, no debe ser necesariamente para la inteligencia de un filósofo más que un fuego fatuo. Sin embargo, el universo es lo que es suficientemente real para los seres que somos conscientes los que residimos en él, ¿no? Los cuales son tan ilusorios como somos tan ilusorios como el mismo universo. Pero lo interesante de lo que tú acabas de hablar del número es importante. Y a mí me llamó la atención esta declaración, creo que está aquí en la siguiente, ¿no? Me parece. Dice, mírate, porque Maya es no tanto una ilusión, según nuestra comprensión común de esta palabra, sino un paso medido de la manifestación. Un paso medido. Ahí hablamos ya otra vez de medición, de número. La palabra raíz aquí es ma, que significa medir. Un paso medido. Este es comentario de Joe Mills, muy interesante. Un paso medido de la manifestación, de acuerdo a nuestro grado de conciencia. Porque en otro plano, si tienes capacidades para percibir en otro plano, tu grado de conciencia aumenta y puedes medir de otra forma más profunda, más real, entre comillas, que la que vemos en este plano. Claro, es que una cosa es que sea medible y otra cosa es que nosotros sepamos medir, sepamos asignar esos números. Y entonces ahora con esto, porque un aspecto de la filosofía de Pitágoras era que en última instancia todo es número. Y, sí, y entonces, claro, ya lo relaciono con esto, pero no había sido consciente hasta ahora. Vale. Pues, vamos a proseguir, ¿no? ¿Les parece? Voy a volver a cerrarlo, por favor, porque si no, no vamos a acabar. Bien. La quinta declaración dice, cada una de las cosas en el universo a través de todos sus reinos es consciente. ¿Sí? Todo es consciente. Esto es, se haya dotado de una conciencia de su especie propia y en su propio plano de percepción. O sea, una hormiga es consciente en su propio plano de percepción, en el grado de conciencia de ese plano. Debemos tener presente que solo porque nosotros no percibamos señal alguna de conciencia en las piedras, por ejemplo, no por eso tenemos derecho para decidir que ninguna conciencia existe ahí. Sí la hay. Y lo podemos analizar cuando ustedes tomen cualquier piedra, roca que tengan, y si le hacen un análisis de esa roca, verán que los átomos de esa roca están vibrando constantemente, ¿no? Los átomos. Ahí está la vibración de esa conciencia, al nivel de esa vibración hay una conciencia, porque si toda esa conciencia universal contiene el cosmos, se adapta a cada grado de vibración que le permite la conciencia del objeto, que sería una roca, percibir ese grado de conciencia. Quizá esto podría explicarlo un poco más. Déjenme seguir. Quinto, esto es comentario de Joe Mills. Este concepto de la recapitulación nos recuerda que todo el universo es consciente. Los que quieran ir más a detalle de estos, vayan al final de la doctrina secreta del primer tomo, está por la página ahí 300 y tantos, estas recapitulaciones. Dice, es el desarrollo de la conciencia lo que provee el propósito de la manifestación y la doctrina de Maya asume un nuevo significado para nosotros. HPB señala que la experiencia de cualquier plano es una realidad para el ser que percibe en ese plano, cuya conciencia está en ese plano. O sea,
La experiencia de cualquier plano es una realidad para el ser que lo percibe en ese y cuya conciencia está en ese plano. Estamos en el plano físico. Mientras no rebasemos los límites de los sentidos que tenemos para percibir este plano y no utilicemos, por ejemplo, clarividencia, si la tuviéramos desarrollada, pues empezaríamos a ver cosas que no vemos, que no están limitadas al plano físico, ¿no? Por ejemplo, gente que ha desencarnado, por ejemplo, o seres de otros, seres quizá de otros planos que bajan al plano físico, los podríamos percibir, ¿no? O podríamos percibir el aura de la gente y ver cómo es. O sea, todo ese estado de conciencia se volvió superconciencia para percibir y salir del límite del hombre común que ve solamente entre límites. O sea, por eso Blavatsky insiste, todo es consciente. Y aunque nos parezcan que los animales, ya dejen los animales, las plantas no son conscientes, sabemos mucho ahora más de que las plantas responden a ciertas vibraciones y se comportan de determinada manera ante esa vibración. O sea, la conciencia está esparcida porque estamos sostenidos por aquella conciencia universal, aquella fuerza que emanó de la seidad, pero que tiene un límite, ¿no? En el Mahamanvantara, que dura eones de tiempo. Cuando tarde o temprano acabe, vendrá el Mahapralaya, o sea, la destrucción o la nuevamente absorción en la fuente y toda esa conciencia desarrollada en el crecimiento del Mahamanvantara retornará a la fuente, porque esa es la riqueza de la experiencia, como cuando ustedes y yo vamos a la muerte, habremos crecido. En la siguiente encarnación traemos lo que desarrollamos en esta, para bien o para mal, más otras que teníamos pendientes, y el nuevo ser en la siguiente está enriquecido por todo ese pasado. Sexto, el universo es elaborado y dirigido de dentro a afuera. O sea, de los planos más sutiles a los planos más densos. Tanto que dice Platón, de lo macro a lo micro. Tal como es arriba es abajo, así en los cielos como en la tierra. Y el hombre, el microcosmos y la copia en miniatura del macrocosmos es el testimonio viviente de esta ley universal y de su manera de obrar. Este párrafo es importante para los que tengan una visión más amplia. Dice así: el universo es elaborado y dirigido de dentro a afuera. O sea, de lo espiritual a lo material. De lo sutil a lo denso. Por eso las jerarquías más elevadas son más sutiles. Se van desgranando hacia lo más denso, van descendiendo, y a medida que descienden las jerarquías en los planos de manifestación se vuelven más densas. Vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario o mecánico, orgánico o mental, es precedido y producido por un sentimiento o emoción internos, por la voluntad o volición y por el pensamiento o mente. Esto es interesante. Repito, el universo es elaborado y dirigido de dentro a afuera, tal como se es arriba es abajo, así en los cielos como en la tierra. Y el hombre, el microcosmos, y la copia en miniatura del macrocosmos. Nosotros somos una gota del agua de la vida. Esa gota fue sacada temporalmente, si así lo quieren ver, y cuando termine nuestra vida, en esta encarnación, vuelve al mar. El mar ya no será igual porque la aportación de nuestra conciencia a ese mar universal lo va a modificar, aunque sea en pequeño, y así todos los millones de seres que son temporalmente estamos en este plano y volvemos otra vez a la fuente. Vemos que cada movimiento externo, cada acción que llevamos a cabo, cada gesto que hacemos, sea voluntario o sea mecánico, orgánico, nuestro cuerpo puede responder, ¿no? Cuando sudamos, estamos haciendo un movimiento de sudar, es orgánico, o mental, es precedido, siempre es antecedido y producido por un sentimiento o emociones internos.
Recuerden que los sentimientos y las emociones son formas, es una forma de energía. Kama es energía, que nos ayuda a que los pensamientos se vuelvan realidad en el plano físico. Por la voluntad o volición y por el pensamiento o mente. La voluntad o volición viene de la parte espiritual superior. O sea, ella mueve de alguna manera esos pensamientos, por ejemplo, elevados, y después con la energía de la personalidad o de Kama, la parte superior de esa energía, llevamos a cabo el acto. Es lo que está diciendo aquí. Y lo importante es que todo está dirigido de dentro hacia afuera. De ahí que se dicen los hindúes que nuestra vida es el Nivriti Marga y el Pavriti Marga. Nivriti Marga es que primero salimos hacia el mundo, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, estudiamos, tenemos pareja, formamos familia. Nos hemos abierto hacia afuera. Y en un momento determinado de la evolución de las encarnaciones, cuando llegó la madurez del alma del sujeto, él, antes de desencarnar, retorna o busca retornar a la fuente original y empieza entonces el camino o el sendero espiritual. Aquí ustedes encontrarán la explicación, el Nivriti Marga y el Pavriti Marga. O sea, la salida y el retorno. Como el mismo universo emana al universo y después retorna, todo va a regresar a la fuente, nosotros hacemos en el micro lo mismo. Sea cuando desde nuestro desarrollo espiritual o físicamente. Nacemos, vamos creciendo y llegamos al máximo, nos mantenemos un tiempo y después viene la decadencia y vamos a retraernos otra vez a la fuente, porque todo se disuelve y vamos a pasar a planos más sutiles. Sexto, este comentario también de Blavatsky. El concepto resumido por HPV en la recapitulación. El universo es elaborado y guiado de dentro hacia afuera, como ya lo dijimos. Esto es de Joe Mills. Todo el cosmos es dirigido y vigilado y animado por serie casi interminable de jerarquías de seres sencientes, teniendo cada una de ellas una misión que cumplir. Y quienes ya se les llame por un nombre o por otro, Dian Chohans o ángeles, son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de la ley kármica y cósmicas. Varían hasta el infinito en sus grados de respectivos de conciencia y de inteligencia, y al llamarlos a todos espíritus puros, sin mezcla alguna terrena, sobre la que el tiempo hará presa algún día, es tan solo tomarse una licencia poética. Tarde o temprano, varias de esas jerarquías que están en varios niveles tendrán que ser humanos. Como ya muchas de las que están en niveles muy desarrollados fueron humanos en otros universos o en otros sistemas y ahora están en esos niveles. O sea, nosotros somos, se habla en la doctrina, ¿se acuerdan cuando vimos antropogénica? Somos la cuarta jerarquía de seres que encarnamos. Somos una jerarquía, la humanidad, encarnados en trajes de carne. Y nuestro desarrollo tenía que ver con esta venida en la época Lemur y Atlante, y estamos transitando toda nuestra evolución. Aquí me interesa volver a repetir lo que dice Joe Mills. Todo el cosmos es dirigido, fíjense, vigilado y animado por casi interminables de jerarquías de seres sencientes que son conscientes. Los más elevados son más conscientes que muchos cercanos a nosotros que no son tan conscientes. Tienen más material, pero a veces no son tan conscientes. Hay una variedad de jerarquías, sí, pero está dirigido, vigilado y animado. O sea, no estamos solos jamás. Esto está lleno de seres, y no solamente el plano físico, sino todos los planos que están alrededor. Llamémosle Dian Chohans o ángeles. Son mensajeros en el sentido tan solo de ser agentes de la ley kármica y cósmica, ¿no? Son agentes. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia. O sea, hay desde muy inteligentes hasta simplemente hacer el bien por el bien y no se cuestionan más, ¿no?
Y el llamarlos a todos espíritus puros, dice acá, sin mezcla de alguna terrena, que sí, algunos tienen mezcla terrena. Y eso es, por eso dice eso es tomarse una licencia poética, porque no es así. Todo tiene luz y oscuridad, nos guste o no. Entre más cerca estén de la materia, las jerarquías, más, vamos a decir, vibraciones de oscuridad, si quieren verlo así, o de materia, ¿sí? Entre más elevadas, pues están menos materia, más sutiles, más o menos. Dice, sigue el comentario, ¿cómo vamos? Sí. Pues cada uno de estos seres, se refiere a las jerarquías, o bien fue o se preparan para convertirse en un hombre, si no en el presente Manvantara, en uno de los pasados o en uno de los futuros. Quiere decir Blavatsky que estas jerarquías o fueron hombres o van a ser hombres, humanos, tengan o no nuestra forma, ¿sí? En algún sistema, en algún universo, en una galaxia. Cuando no son hombres incipientes, son hombres perfeccionados. Y en sus esferas superiores menos materiales, difieren moralmente de los seres humanos terrestres, tan solo en el que se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana. Aquí Blavatsky aclara que esas jerarquías, muchas de ellas no tienen esa naturaleza emocional y de la personalidad. Todas características puramente terrenas, ¿sí? Los que están muy interesados en la investigación de las jerarquías, aquí ella hace una aclaración muy importante. Se hallan libres del sentimiento de la personalidad y de la naturaleza emocional humana. Son como, no digo neutros, pero no responden igual a como nosotros respondemos. Los primeros, o sea, los perfeccionados, han quedado libres de aquellos sentimientos, porque A, ya no poseen cuerpos carnales, carga siempre entorpecedora para el alma, B, no encontrando obstáculo el elemento espiritual puro, o estando más libre, se hallan menos influidos por Maya que el hombre, ¿no? Las jerarquías, o sea, los que están más perfeccionados. A menos que éste sea un adepto que conserve en sus dos personalidades, la espiritual y la física, separadas por completo. O sea, aquí hace un comentario sobre el adeptado que no voy a entrar, pero estamos refiriéndonos a las jerarquías. Las mónadas incipientes, porque habla de las perfeccionadas y de las incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún sentimiento de personalidad o ego mismo, siendo lo que se pretende significar por personalidad una limitación y una relación, o como la ha definido Coleridge, la individualidad existente en sí misma, pero con una naturaleza como base. O sea, las jerarquías incipientes, puede haber algunas de ellas que no han sido humanos, no han encarnado en humanos todavía, por eso no tienen sentimientos de personalidad o ego mismo. Ser humano es tener esa estructura de personalidad. Por eso cuando las jerarquías, los Manasaputras, entraron en el ser humano o influyeron a mediados de la tercera raza lemur, los hombres, en ese momento se empezó a formar la personalidad. Antes no la había. Los lemures de las primeras razas, de la primera a la tercera raza, no tenían personalidad. Se guiaban más por otras características. Aquí esta aclaración es importante, el sentimiento de personalidad o egoísmo, que nos la da en el centro, en Antakarana, ahí se encuentra ese sentimiento de yoidad. Ahora, ¿qué pasa si no la tenemos? No nos sentiríamos separados. Y si no nos sentimos separados, no evolucionamos. Eso es mi opinión. O sea, el egoísmo, desde algún punto de vista, egoísmo, necesario para una etapa de evolución, la necesitamos. Ahora, si vamos creciendo y desarrollándonos, vamos abandonando ese egoísmo a un estado de equilibrio y de armonía con los principios superiores. Esta declaración de este autor, Coleridge, dice, la individualidad existente en sí misma, pero con una naturaleza base. O sea, nuestra individualidad existente
encarnado en una naturaleza material, es donde se crea el individuo, el ser humano y la personalidad. Me gustaría, quizás esta es la última, para que podamos entrar, si quieren, algún comentario. La palabra no puede aplicarse, por supuesto, a entidades no humanas, pero como hecho acerca del cual insiste generaciones de evidentes, ninguno de estos seres elevados o ínfimos posee individualidad o personalidad como entidades separadas, o sea, en el sentido en que el hombre dice yo soy yo y nadie más. En otras palabras, no tiene conciencia de tan manifiesta separación como existe en la tierra entre los hombres y entre las cosas. Esta sensación de egoidad nos da la sensación de separación, que es un anatema, entre comillas, de acuerdo a la voz del silencio, pero básico, necesario para evolucionar, porque estaríamos, si no, con la conciencia de estar fusionado con todo, ¿sí? Con la unidad, con todos los seres. Sin esta mente dual, no seríamos, no sentiríamos ni lo enfocaríamos a una estructura del microuniverso con todo el potencial, ¿no? Para poder desarrollarnos. En cambio, esa egoidad nos hace sentir separados. O sea, ese centro de egoidad que viene de la fuente, del logos inmanifestado, de ese aspecto, nos permite crecer y desarrollarnos. Y yo diría, más que de él, de los 7 primordiales donde nosotros hemos derivado hasta los niveles más bajos. Bien, vamos a abrirlo y dejarlo un poco aquí para algún comentario que quieran hacer. Voy a abrir el micrófono nuevamente. Abierto está, por favor. Está primero Salomón y después Marcos. Hola, Isaac. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias antes que nada por todo lo que nos compartes. Y oye, hay una parte que nunca le he podido entender con respecto a esto que le llaman los incipientes. Yo tengo la idea de que pues nosotros, los que estamos encarnados en esta etapa, pues hemos venido en un proceso desde ser elementales, luego ser mineral, experimentar en minerales, vegetales, animales y ahora en humanos. Y después de humanos, entonces ya pasaríamos a los perfeccionados, así lo entiendo. Y dentro de los perfeccionados, pues están todas las jerarquías de Dayanes hasta llegar a por decir, hasta los 7 primordiales. Bueno, así lo entiendo. Pero entonces, estos incipientes, ¿de dónde salieron? Eso nunca lo he podido entender. Gracias. Mira, las mónadas incipientes que aquí menciona ella, o ese tipo de jerarquías que no han sido humanas, porque hay jerarquías que no han entrado todavía en la evolución humana, lo dice más adelante, las que ya fueron o van a ser. La gran diferencia está en que mientras no tengan personalidad, no van a distinguir, vamos a decir, no va a haber esa autoconciencia que se genera con ella, porque esa es una de las grandes ventajas de tener personalidad. Ventaja desde el punto de vista de que todo ese esfuerzo que se está haciendo, todo ese sacrificio por salir adelante, va a cristalizarse en esa capacidad, ¿no? De ser cada vez más autoconscientes en cada encarnación. Si no, vean otra vez y repito el párrafo. Dice, las mónadas incipientes, no habiendo tenido aún cuerpos humanos, no pueden tener ningún sentimiento de personalidad o de egoísmo. Esto creo que queda claro, Salomón. Pero sí, ¿de dónde salieron? No todas las mónadas entraron a la evolución humana. Las jerarquías angélicas y dianchojánicas siguen una evolución paralela a la humana. ¿Sí? No sé si comprendas. Ok. Y ahí hay otro tipo de seres o mónadas, dice acá, siendo que se pretende significar personalidad una limitación y una relación. La limitación es la estructura del material que cubre o que contiene a la individualidad superior. Mientras no haya esa limitación, no hay autoconciencia y seguirá siendo un ser con ningún sentimiento personal.
Espero que te lo haya explicado. Sí, gracias. Gracias, muy amable. A ti. Estás Arturo y después sigue José Luis. A ver, Arturo, por favor. Y, muchas gracias, Isaac, como siempre, gracias. No. Pues es una duda sencilla. Hace ratito, cuando hablaste de las mónadas incipientes, escuché, los lemures de la primera y la tercera raza no tenían personalidad. Mi pregunta es, allá desde la primera y la segunda raza, ¿ya existían los lemures? Y otra parte de mi pregunta, ahorita que estamos en la quinta raza, ¿hay lemures en nuestro planeta? Es mi pregunta, Isaac. Mira, de acuerdo a la doctrina oculta en la antropogénesis, lo estuvimos estudiando, a mediados de la tercera raza raíz, la lemur, descienden los Manasaputras, los Anishvata y otra serie de jerarquías, y sea porque entran en nosotros o porque irradian y nos potencian en la mente, se despierta la conciencia del individuo. Obvio, al principio de una forma muy primitiva. A partir de ahí, dice Blavatsky, es el ser humano, el verdadero ser humano es el que tiene mente. Nuestra estructura espiritual y el animal no estaban unidas por la mente y por Kama, las pasiones, las emociones. Entonces, la mente vino a ser el puente entre lo espiritual y lo animal. Se completó el ser humano. Antes no estábamos completos, no éramos seres humanos. Lo dice Blavatsky, insiste, lo que hace al ser humano es que tiene mente. Ahora, ellos, los anteriores a la tercera subraza lemur, la primera, la segunda y quizá al principio de la tercera, pues eran una mezcla de andróginos y hermafroditas, porque empezó a surgir toda una serie de formas para reproducirse. O sea, eran seres que actuaban más inspirados por lo espiritual, porque el lemur estaba más ligado a lo espiritual que los atlantes. Eran seres que teniendo la estructura, de alguna forma, el huevo que los cubría, los principios superiores, y la parte, eran gigantes, plásticos, no eran densos, ¿no? Que se movían en la tierra y por eso pasaron miles de años. No tenían la estructura personal de los sentimientos como los tenemos ahora de la personalidad egoísta, ¿no? Probablemente actuaban de otra manera, pero no como actuamos nosotros. Por eso podríamos decirlo así. ¿Qué pasó después? Por eso Adán, si te fijas, usando la alegoría, a la analogía de Adán y Eva, Adán antes de comer del árbol y Eva, pues andaban desnudos así como si nada pasara. Decía, para que no se sientan solos, no se sentían ni solos ni nada, porque la soledad es un estado de conciencia. No estaban ni tristes ni contentos. No tenían ni felicidad ni sufrimiento, no había nada. Ese era el paraíso terrenal, que era el grado de conciencia no desarrollado por la mente, o sea, una conciencia constante sobre las cosas, ¿no? Sin disfrutar nada, ¿no? Porque no había para conocer lo bonito y lo agradable, la luz y la oscuridad, simplemente conciencia. Ese era el tipo de conciencia, salvo que el momento en que Eva come del árbol y Adán también, pues se dan cuenta que están desnudos y ahí empieza el karma a funcionar. Antes no podía haber karma. Entonces, tú te vas entendiendo de que eso que existió antes de darnos la mente, pues era una estructura gigante, una parte de la evolución que llevaba a cabo un recorrido que tenía una función, se estaban empezando a reproducir, ¿no? Aún no había, probablemente la primera y segunda raza y hasta la tercera, no se reproducían tanto, perdón, aquí corrijo, no eran tanto la hermafrodita, que eso vino casi con el despertar de la mente, sino que fue de manera exudada, ¿no? Esos huevos que exudaban se endurecían y ahí salía otro ser. O sea, esa parte habría que analizarla con más detalle. Ahora, lemures en la época moderna, pues sigue estando los lemures dentro de nosotros, porque no se han ido. O sea, los humanos traemos toda esa carga lemur y atlante en nosotros, por eso hacemos tantas tonterías a veces, ¿no? O sea, los lemures viven en nosotros, porque ¿qué hizo el lemur?
El lemur, cuando empezó a desaparecer, se fusionó con la nueva raza, porque los atlantes nacieron de la raza lemur, ¿no? Entonces, el atlante traía el lemur, y cuando la quinta raza, que somos nosotros, el atlante empezó a decrecer, nos emanaron a la quinta raza que somos nosotros. Entonces, traemos dentro de nuestra estructura al lemur y quizá los anteriores a los atlantes, si es que la mónada entró desde la época lemur o antes. Hay mónadas que entraron en la época atlante, son mónadas más jóvenes, y por ser más jóvenes, su madurez es menor y necesitan vivir más en ese sentido. Espero haberte contestado. Sí, muchas gracias, Isaac. A ti, Arturo. José Luis y otra vez, y Marcos. Isaac, apúntame, por favor. Sí, cómo no. Está apuntada. Gracias, José Luis. Bueno, mira, yo quería reseñar un poco una idea que me parece también muy interesante en el sexto punto, cuando dices que, bueno, la doctrina secreta dice el universo es elaborado y dirigido de dentro a afuera. Y más abajo dice, vemos que cada movimiento externo, acción, gesto, sea voluntario, mecánico, orgánico o mental, es precedido y producido por un sentimiento o emoción internos, por la voluntad o volición y por el pensamiento o mente. A mí este pequeño párrafo tiene una gran carga práctica y un gran contenido que así, visto de manera rápida, parece que, bueno, que no hay nada que hacer, porque como todo está dirigido y todo está ya, vamos a decir, predeterminado, pues como que no hay acción, y es justamente la idea contraria. Es decir, y por supuesto muchas veces parece que estemos atrapados en lo externo y que las condiciones externas son las que nos modifican, pero realmente si nos apoyamos en el sexto punto, en el que determina que el universo es elaborado, dirigido de dentro a fuera, es una perspectiva, yo creo que muy interesante a considerar y a tener en cuenta, ¿no? Simplemente de dentro es de todas las jerarquías, ¿no? Sí. Y hacia afuera nosotros, ¿sí? Que también estamos influidos por jerarquías, no se puede negar, ¿no? O sea, todo está movido por ellas. Bien, José Luis, gracias. Marcos, por favor. Sí, muchas gracias, querido doctor. Mi pregunta es la siguiente. Si bien pareciera que todos estamos interconectados, desde los 7 primordiales hasta nosotros, con distintos grados de importancia, pero formando parte de una, vamos, como una especie de unidad, ¿por qué no ver las cosas, sería mi pregunta, desde una perspectiva de multiversos? Es decir, ¿qué pasaría si extinguimos a las hormigas o a los rinocerontes, como ocurrió recientemente, o a otros seres que tienen conciencia y que han vivido aquí mucho más que nosotros, o que han venido desde épocas ancestrales? ¿Qué papel tiene el que como seres humanos, con nuestra mente, generemos todo este caos? ¿Y qué posibilidad habría de conectarnos, vamos a decir, en armonía, y lograr que este momento histórico, pues no acabemos extinguiéndonos, ¿no? Porque creo que vamos directo hacia allá, ¿no? Y así lo señalan algunos textos budistas, o la cuestión del Kali Yuga, o que estamos en una etapa muy oscura, y creo que tiene que ver con eso, y que el control que se ejerce sobre nosotros como sociedad es mental, ni siquiera son chips por medio de vacunas ni nada, sino que es más barato, más fácil, y el control que hay es en manas, y pues con eso nos podemos extinguir. Esa sería mi pregunta. ¿Por qué no verlo desde una perspectiva de multiversos? Gracias. Mira, que son una de las razones por la que todo este trabajo fue elaborado por Madame Blavatsky hace 145 años, cuando se fundó la sociedad. Tenga que ver con el despertar de la conciencia, de la mente del ser humano, abrir un espacio según el grado de desarrollo de cada ser humano. Un espacio para que perciba lo que tú acabas de decir, esa unidad de vida, esa correlación con todos los órdenes de la naturaleza, que nosotros no estamos fuera de ella, sino pertenecemos a la naturaleza.
Y también la concepción de que la vida no solamente está poblando este planeta, este globo, sino está esparcida por todo el sistema solar y por todo el cosmos. Esa visión es una visión que está en esencia en los objetivos de la sociedad teosófica y de otras escuelas serias. Yo no voy a negarle a otras escuelas también, ¿no? ¿A qué nos lleva? Que entre más nos perfeccionemos, entre más sutilmente transformemos estos vehículos, podamos tener conciencia de todas esas correlaciones que no vemos ahorita, porque ahorita estamos como cegados, limitados por la visión del ego egoísta, ambicioso, que no tiene y que incluso se niega a aceptar que haya algo más que él, se siente como el demiurgo, ¿no? El centro de todo, y por eso está como está este mundo, que podremos decir tiene que ver con el ciclo del Kali Yuga. Puede ser, porque todo ese karma de generaciones anteriores está ahorita sobre nosotros. O sea, esto no es gratis. Lo no hemos ganado a pulso. La pandemia que se vive está ganada a pulso. El perder el control para cortar árboles y sembrar otras tonterías, todo eso es la ignorancia que nosotros manifestamos, porque poca oportunidad ha habido de evolución, de despertar de la conciencia de las personas, dado que estamos envueltos en una etapa de mucha materialidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones hay para salir de esta visión material y que no nos absorba en los controles que se quieren hacer, como tú comentas? Lo único es desarrollarnos, como decía Krishnamurti, si usted cambia, cambia el mundo. Todo lo que aportemos para ser mejores seres humanos, todo aquel viaje que hagamos hacia adentro, todo lo que purifiquemos y equilibremos este templo, va a aportar quizá un grano de arena, pero no importa, será muy importante para el desarrollo y la neutralización de ese dolor que está en el mundo destruyéndolo. Es nuestra aportación y está en nosotros, más que buscar una autoridad que resuelva el tema, que no digo que no se incluya si se quiere. Pero para mí la mayor aportación que podemos hacer es cambiar yo, transformar mi vida, ser mejor ser humano, más equilibrado, más auténtico, más ético, más armónico, guardando el equilibrio interior. Eso es verdaderamente la mejor aportación para neutralizar lo que está apartando el mundo. Y la herencia teosófica, el legado, nos ayuda, porque es la riqueza de esa sabiduría que viene de ancestral desde la época atlante, mucho antes de la época lemur. Insisto, no nos hemos dado cuenta de que está en nuestras manos, no está en manos de nadie, ni de ningún dios, ni nada, está en nuestras manos, en esa espiritualidad interior, la que nos puede llevar a liberar esta ignorancia y dar los pasos para aportar a esta vida lo que debemos aportar como destino y enriquecerla y ayudar un poco a disminuir ese sufrimiento del mundo. Espero haberte ayudado, Marcos. Muchísimo, doctor. Muchas gracias. Sí, a ti, Patricia, por favor. Hola, Isaac. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poco me lo acabas de responder porque yo pensaba, como tú dijiste antes, que nuestra personalidad es lo que nos permite ser autoconscientes, aunque sea esta personalidad lo que tanto tenemos que pulir y trabajar y que nos cueste tanto. Yo pensaba en el tema de la voluntad, que es lo que acabas de decir. La voluntad entonces surge recién cuando es posible a través de esta personalidad que yo sea autoconsciente. Esto es lo que pregunto, porque además a mí lo de la voluntad se me pega y me lleva directamente al tema de la responsabilidad. En la medida que yo tengo la posibilidad de la voluntad y de desarrollar una voluntad, entonces es un poco lo que decías recién, ¿qué hago yo en este plano? Soy absolutamente responsable de mí y del resto de las cosas en las que yo puedo interferir. Ajá. Mira, la voluntad está ligada a nuestra parte espiritual superior, a esos logos personales que tenemos. La voluntad se manifiesta en nuestro plano de la personalidad como deseos. El deseo de satisfacer mis necesidades, el deseo de disfrutar. Primero son así y poco a poco los deseos se van volviendo más sutiles. Ahora, la acción de conseguir satisfacer el deseo sin irnos al extremo, ¿no? Pasa por larga cantidad de encarnaciones hasta que llegamos a darnos cuenta que los deseos
son manifestaciones más profundas de una fuerza que quiere manifestarse para realizarse como individuo, como ser senciente, como ser consciente. Entonces ahí hubo una transformación del deseo, se recoge nuevamente en voluntad. La voluntad emana de la Trinidad interior, de los 3 aspectos que trae nosotros. Y eso se manifiesta en el mundo como decisiones muy firmes para llevar a cabo ciertas cosas, sobre todo en el campo del desarrollo interior. Por eso Mabel Collins dice visión única, o sea, tener una visión única toda la vida sobre lo que queremos hacer en nuestro crecimiento, en la búsqueda de la felicidad, como le quieran llamar, nos va a llevar a encontrar eso, pero debe haber una fuerte inercia que nos lance. A pesar de nuestros compromisos en el mundo, no debemos siempre dejar de ver esa luz que nos está llevando hacia los fines a los que hemos venido. Está en nuestro destino. Entre más esté madura la persona, más equilibrada esté, más va a percibir esta voluntad, esta visión única. Visión única no solamente en lo espiritual, visión única en lo mental. Así hay varias visiones, pero todas se derivan del uno, de la fuente una espiritual. Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, chicos, ¿les parece que terminemos? Emilce. Y a ver si esto de lo que vos decís de la voluntad, a veces se lo confunde con la voluntad personal, es decir, tengo voluntad para levantarme temprano, todo eso, pero por lo que vos un poco estabas explicando, es como que la voluntad del plano superior, o sea, de la Trinidad superior, lleva consigo qué es lo que realmente hay que hacer. Es decir, está acorde con la voluntad, digamos, divina, algo así. Muchas veces es contrario a lo que es nuestros deseos personales o voluntades personales. A veces se nos pone una idea en la cabeza y es totalmente opuesto. Entonces, para ahí habría que deducir la intuición para poder que aparezca realmente esa voluntad divina o esa direccionalidad única. Creo que tiene que ver con eso. No sé si aclaro o... Sí, y aclara si a mí me ha surgido una idea. Tú te fijas la constitución del ser humano, ¿no? De arriba abajo, Atma, Buddhi, Manas. Superior, Manas inferior, Kama, las emociones, el doble, la energía y el cuerpo físico. ¿Sí? Si tú haces esto, tú estás reflejando de arriba a abajo, ¿no? El cuerpo físico representa la voluntad de Atma, con sus energías. Kama tiene que ver, o las emociones, con Buddhi, la mente concreta con la mente superior. O sea, somos un reflejo, la personalidad es un reflejo de lo superior en la parte material. Eso lo tienen los cabalistas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa voluntad que estamos hablando, al reducirse, al reflejarse en la materia, en los mundos más sutiles, se degrada de alguna manera o se convierte, quiten la palabra degrada, se convierte en esa fuerza para llevar a cabo en este plano ciertas cosas, casi ligadas a veces a la personalidad, pero como tú comentas, las más sutiles tienen que ver con la voluntad espiritual y las más densas tienen que ver con los deseos, que sería la manifestación de esa voluntad más degradada, ¿no? Pero necesaria, porque aprendemos poco a poco satisfaciendo deseos, ¿no? Comer, vestirme, satisfacer mis deseos sexuales, la relación con las personas. Poco a poco los deseos se van experimentándose y se van viviendo de una manera en que vamos aprendiendo y cada vez van más de lo sutil, de lo denso a lo sutil. Cada vez mis deseos son más finos, ¿no? Cada vez incluso mis gustos se transforman, ¿no? En lugar de música densa, pesada, cada vez es música más sutil, más equilibrada, porque ya tiene que ver con la madurez de muchas vidas a las que vengo constantemente y aprendo lecciones. Pero sí, en esta línea estoy de acuerdo que la voluntad superior siempre tiene que ver con algo superior y manifestado en la personalidad. Sí. Gracias, Emilce. No, ¿Te gracias. puedo hacer una reflexión, Isaac?
Sí, sí. ¿Quién la que habla? hace rato que me viene en la cabeza, pero a raíz de lo que dice Milce, Patricia, lo último que también has reflexionado vos, creo que el gran desafío que tenemos en este momento es el desarrollo de nuestra mente abstracta. Ajá. Porque me parece que digamos, la mente práctica, que es lo que hacemos todos los días para trabajar o lo que sea, acompañado de la personalidad, en algunos casos, digo, vamos a hablar términos genéricos, en algunos casos es bueno y en otros no, si no, me remito a la pandemia. Digo, lo que hacemos de manera individual y también lo que hacemos colectivo. Entonces, en la medida que vamos afinando esa voluntad, primeramente ese deseo cada vez más liviano y no tan denso, con la renuncia que ello implica a los egos individuales de no hacer, porque de repente no es posible conforme al estado de conciencia de cada quien o a las circunstancias, estimo que el gran desafío nuestro es eso, afinarnos más para, así como hemos hecho todo un desarrollo del ego y de la mente práctica, apuntar a lo superior que sería la mente abstracta, con todo lo que ello nos conlleve, ¿verdad? Sí, mira, eso también se puede interpretar. Tú sabes que la mente superior y la mente concreta de la personalidad son lo mismo. Es lo mismo, es la mente, solamente que una parte de esa mente se inclinó hacia Exacto, la mirada. Es volcar, digamos, al revés, o sea, nuestra mirada, en vez de que esté hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Yo Como diría estás diciendo. más bien que las dos que volvieran a ser una. Eso es lo que tiene que ver con realización. Exacto, sí. O sea, el puente que se habla en Tacarana, cuando tú estás trabajando fuertemente, se destruye, fuertemente hacia adentro. Sí, entiendo. Porque ya no hay obstáculo. Entonces, la mente concreta, la práctica, se va a unir a la mente superior y se va a volver a tener la mente real con todo su potencial. Con las experiencias de lo práctico, que tiene que estar purificada esta mente concreta, porque si no, no se puede unir con la mente superior. Entonces, verdaderamente somos seres divinos casi en la tierra. Alquimizar esa escalera. Sí. Ese puente se destruye. Creo que lo comentó Martín en una charla de La Voz del Silencio. Desaparece. Está construido mientras la evolución nos permita la comunicación de arriba hacia abajo para la inspiración, todas las cosas que sentimos, para lo mejor que somos. ¿Sí? Pero llegado el momento de querer unir los dos aspectos, ya no es servible, ya es inútil. Desaparece y los dos aspectos se empiezan a unir, se van acercando poco a poco, sobre todo purificando la mente concreta, disciplinando la mente, trabajando con la mente, que es uno de los puntos más interesantes. La mente concreta debe estar sometida a la mente superior, y eso en meditación es básico para poder hacerlo. Bueno, espero que te haya explicado algo. Muy bien, chicos. Gracias. Vamos a terminar con la invocación, Gracias. ¿les parece? Vamos a repetir todos la invocación, por favor. Vuelvo a cerrar para que no haya problema de las repeticiones, ¿sí? Ya después la vuelvo a abrir. Cierren un momento sus ojos y centrémonos en nosotros mismos, en nuestro centro de nuestro pecho, y repitamos lo siguiente. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Así sea. Les